Hola, reciban un cordial saludo. En este video daremos una introducción de lo que será el curso. Para ello, me gustaría empezar pues de algo que ustedes ya vieron en análisis estructural de séptimo semestre, que es el método de la rigidez clásico. Este método de la rigidez clásico, como ustedes recuerdan, es aquel que si ustedes tenían una estructura como de este estilo, y querían determinar la matriz de rigideces, lo que tenían que hacer era determinar una rotación unitaria de tal forma que esto les diera coeficientes de cortante y de momentos que eran propiamente los coeficientes de rigidez de la estructura. Y a lo mejor alguien diga, es que no sé qué es el método clásico, porque yo lo que vi en mi curso de análisis estructural fue el método de la rigidez matricial. Y no hay problema, ya sea el método de la rigidez clásico o sea el método de la rigidez matricial, ambos nos permiten resolver el planteamiento de la ley de Hooke. Es decir, recordemos que la ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento, pero esto es si nosotros manejamos cantidades escalares. Para un planteamiento matricial, lo que tenemos que tener es que un vector de fuerzas de tamaño n por 1 sea igual a una matriz de rigidez de tamaño n por n, y esto multiplicado por un vector de desplazamientos de tamaño n por 1. ¿Y qué significa la n? N está asociado al mínimo número de coordenadas generalizadas. A lo mejor y ustedes les dijeron, la matriz de rigideces, que es la que tenemos aquí, su tamaño está en función de los grados de libertad. Realmente sí, es eso, pero como a mí me gusta más dar la definición, es por coordenadas generalizadas. ¿Y qué son las coordenadas generalizadas? A fin de cuentas, son grados de libertad, pero son grados de libertad particulares. Dado que estos grados de libertad generalmente los asociamos a los nodos donde se intersectan vigas con columnas. Por ejemplo, para el nodo, y le llamaremos así, el nodo 1, tendremos un desplazamiento lateral y tendremos una rotación. Digo, dependiendo su profesor les enseñó a considerar o a despreciar la deformación axial. Usualmente a nivel licenciatura lo que se enseña más es esa despreciada deformación axial, pero si no la desprecian, aquí tendrían un tercer grado de libertad. Ahora, para el otro nodo, el que denominaremos como nodo 2, tendremos un desplazamiento lateral, una rotación y un desplazamiento vertical. Si consideramos el efecto de diafragma rígido, el nodo 1 y el nodo 2 tendrán un mismo desplazamiento. Es decir, el desplazamiento x1 será igual al desplazamiento horizontal x2, y esto por consecuencia hace que el desplazamiento horizontal en 2 sea 1, pero las rotaciones no son iguales por lo general. Digo, hay casos donde llegan a ser iguales, pero eso es más por cuestiones de simetría. Pero por lo general, la rotación que haya en el nodo 2 tendrá una nomenclatura 4 y el grado de desplazamiento vertical será 5. Entonces, nosotros podemos ensamblar para este caso la matriz K en tamaño 5 por 5 o en tamaño de 3 por 3. Si consideramos únicamente los grados de libertad que están en color rojo, la matriz es de tamaño 3 por 3. Y si consideramos únicamente, o bueno, si consideramos los grados de libertad en color rojo y los grados de libertad en color azul,
la matriz que se ensambla es de tamaño 5×5. Y podríamos tener pues otra consideración de tener una de 4×4, tomando, o más bien diciendo que la estructura no se maneja con un diafragma rígido horizontal, y nos considera una matriz de 4×4, pero ese tipo de casos los andaremos viendo conforme avance el curso. Mientras tanto, ahora, pues tenemos que denotar esto. El planteamiento que les había dicho es que el vector de fuerzas, aquí ya no voy a indicar los subíndices que estarían en este espacio. El vector de fuerzas, les repito, tiene que ser igual a la matriz de rigidez por un vector de desplazamientos. Pero, ¿cómo yo veo el cómo armar F, el cómo ensamblar K, el cómo ensamblar U? Pues realmente ustedes ya lo saben hacer. Entre el método clásico y el método matricial no hay distinción. La matriz K, y haremos esta como notación, diremos una matriz de rigidez K por el método clásico, y además tendremos otra matriz de rigidez que llamaremos pues matriz, digamos así, matricial, una K que se obtiene por el método matricial. Tiene la particularidad de que estas tendrán que ser iguales. Entonces, a lo largo del curso, nosotros generalizaremos esto y diremos que para fines prácticos, tanto la matriz clásica como la matriz que se obtiene por el planteamiento matricial será denominada K o será denominada como la matriz de rigidez global. ¿Y cómo yo ensamblo esta matriz de rigidez global? Pues conforme avancemos también en posteriores videos, pues aunaremos más en el tema, pero a manera de introducción, pues yo les voy a decir esto, que la matriz de rigidez global es aquella que se ensambla a partir de la suma de matrices de rigidez locales. Y esta matriz de rigidez locales, pues parte en 1 y termina hasta que terminemos de numerar todas las matrices. Entonces, aquí sería el hiperíndice y para un caso sencillo, como podría ser el que hemos estado manejando, tendríamos pues de nueva forma nuestro marco de una crujía y un nivel, pero aquí, bueno, de igual forma no cambian las condiciones de apoyo. Si las habíamos puesto empotradas para el ejemplo de este video, seguirán siendo empotradas. Pero ahora lo interesante será que, como ya habíamos denominado, y para el caso pues más sencillo contemplaremos el efecto de diafragma rígido, tendremos los grados de libertad que ya habíamos establecido, y como vamos a trabajar el método matricial, pues es el que explotaremos más y es el que haremos más énfasis. Entonces, ¿qué es una matriz de rigidez global? Es la suma de todas las locales. Hasta ahí ya habíamos hablado. Pero ahora, a fin de ejemplificación, las matrices de rigideces locales corresponden a las de cada elemento. Entonces, para ello, nosotros dividiremos nuestro estudio en 3 elementos, que serían 2 vigas y que sería 2 columnas y una viga, perdón. Entonces, tanto los nodos superiores de las columnas como los nodos izquierdo y derecho de mi viga compartirán el desplazamiento lateral. Entonces, aquí yo colocaré el grado de libertad 1. Pero también la columna izquierda y la viga, pero en el nodo izquierdo, compartirá la rotación en 2. Y a su vez, el nodo superior de la columna derecha y el nodo derecho de la viga compartirán la rotación en 3. Entonces, si nosotros decimos que la matriz de rigidez local de la viga le corresponde el hiperíndice 1,
a la columna izquierda le corresponde el hiperíndice 2, que como le voy a necesitar más espacio, pues lo colocaré, por decirlo así, como por acá, K local 2, y acá será entonces K local 3. Pues notaremos como que falta algo, ¿no? O sea, bueno, antes de adelantarme, no, así como tenemos un desplazamiento horizontal, pues tendremos algún desplazamiento que sea vertical, que inclusive lo pondremos con otro color. Entonces, si aquí la viga tiene un desplazamiento vertical, que llamaré para fines prácticos el desplazamiento A, y en el otro lado tiene un desplazamiento B, pues el nodo superior de mi columna va a compartir el desplazamiento vertical en A, y la otra columna compartirá el desplazamiento vertical en B. Y además, si en un nodo hay 3 grados de libertad, se espera que en el otro también los haya. Entonces, diremos que el desplazamiento en el nodo inicial de la columna izquierda será el horizontal C, el vertical será D y la rotación será E. Y para el nodo inicial de la otra columna, continuaremos en F, proseguiremos con G y la rotación será H. Entonces, aquellos que tienen número, refiriéndome a los grados de libertad, son las coordenadas generalizadas. Entonces, pues sí vale la pena anotar de aquí, las coordenadas generalizadas serán los grados de libertad 1, 2 y 3. Y el resto, pues aunque siguen siendo coordenadas generalizadas, no son las de mi interés para ensamblar la matriz de rigidez global. No obstante, si yo quiero contemplar deformación axial en las columnas, pues mis coordenadas generalizadas serían 1, 2 y 3, pero además tendría que incluir A y tendría que incluir B. Y podría tener otras coordenadas generalizadas, o podría tener inclusive pues unas coordenadas generalizadas extras, ¿no? Que como podría haberles dicho, pues el desplazamiento, digamos aquí, el 1 en el nodo inicial, pues sería diferente al 1 del nodo final. Pero repito, ese tipo de casos los andaremos viendo conforme avance el curso. ¿Qué sí resulta lo interesante de esto? Que cada elemento, si acotamos a los grados iniciales y finales, o bueno, no a los grados, a los nodos iniciales y finales, tendremos 6 grados de libertad por elemento. Entonces, ¿esto a qué hace referencia? A que si yo tengo mi plano cartesiano, o mi plano o mi plano en 2D, pues tengo un eje vertical y tengo un eje horizontal, que denomino X y que denomino Y. Y además, en este plano, yo tengo una barra. Esta barra puede ser prismática, puede ser no prismática, y aquí pues sí vamos a hacer un énfasis en eso. Si yo refiero a una sección prismática, tanto en un punto A como en un punto B, voy a tener la misma sección transversal. Es decir, si yo tengo en el nodo A una sección que mida 20 centímetros y que tenga de alto 40 centímetros, yo espero que en el nodo B la sección sea la misma. Y pues esto no me interesa si de momento es una viga o es una columna. Lo que me interesa es que las puedo unir. Y esto de aquí pues ya me representa pues un elemento tipo viga. Digo, no me interesa que sea una columna o una viga, me interesa
que ustedes entiendan que el elemento tipo viga es aquel que puede tener 6 grados de libertad. Entonces, pues ¿cuáles son los grados de libertad? Si acotamos en el nodo A y acotamos en el nodo B, tenemos un grado de libertad horizontal, un grado de libertad vertical y una rotación. Y lo mismo para el otro nodo, 4, 5 y 6. Y esta es la razón por la que la matriz de rigidez local en 2D es de tamaño 6 por 6. Pero ahora, si nosotros nos proyectamos hacia el espacio, es decir, que tenemos nuestro eje X, tenemos nuestro eje Y, pero además tenemos un eje Z y esa barra la estamos analizando en el espacio, pues aquí ya se complica un poco más el análisis, dado que tendremos 3 desplazamientos laterales, o bueno, no laterales, 3 desplazamientos, pues digámoslo así en este momento lineales, porque no recuerdo el término correcto, pero tendremos 3 por nodo, ya sea que tengamos estos 3, pero además de tener esos 3 desplazamientos, tendremos una rotación por cada eje, es decir, a lo largo del eje, o bueno, del desplazamiento 1, déjenlo noto con los colores si no se ve, pero el desplazamiento 1 tendrá una rotación, el eje 2, ando muy, tengo muy pegada esa palabra de eje, pero en el grado de libertad 2 se asociará otra rotación, que será 5, y en el desplazamiento 3, de igual forma tendrá otra rotación, que será 6. Entonces, si en un nodo tengo 6 grados de libertad, yo espero que en el otro nodo también tenga 6 grados de libertad. Por lo tanto, una matriz de rigidez en coordenadas locales en 3D es de tamaño 12 por 12 y como podemos ver complica el análisis porque son más grados de libertad. Entonces, pues si para esta matriz de aquí tenemos 36 elementos, de los cuales pues muchos de ellos son simétricos, como lo veremos después, aquí tendremos pues 12 elevado al cuadrado. Y esto corresponde a tener 144 elementos. Entonces, como podemos ver, son muchas más cantidades de elementos que llenar. De hecho, la diferencia de 144 menos 36 son 108 elementos más que hay que calcular. Que como repito, no son 108 elementos porque va a haber simetría, pero pues es para que magnifiquen la dificultad que representa pasar de un análisis 2D a uno 3D. Entonces, la recomendación aquí es que cada que sea posible analizar algo en 3D visto en estructuras 2D, háganlo. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una estructura, pues como les repito, de una crujía y un nivel, que sería esta de aquí, y también esto estuviera en el espacio, y todas las longitudes miden lo mismo, es decir, L, pues a lo mejor esto me conviene analizarlo como 4 marcos diferentes. Es decir, de nuestra representación en 3D, a lo mejor le analizo como si fuera en 2D. Tendría mi marco aquí, tendría otro marco aquí, y tendría otro marco aquí, y a su vez tendría de igual forma, pues otro marco aquí. Y pues obviamente será sometido a nuestro sistema de cargas, ¿no? Que podría ser algo así, aquí podría ser algo así, aquí podría ser algo así, y aquí pues algo así, ¿no? Y a su vez pues podría estar analizado por un sismo, que podríamos representarlo como cargas puntuales en los nodos. Esto ya lo habrán visto en materias como mecánica de materiales 1.
O si en algún otro semestre llevaron dinámica estructural, pues lo más seguro es que su profesor se los haya enseñado o lo hayan aprendido. De hecho, casi casi lo que se ve en mecánica de materiales, hasta donde yo recuerdo, es a enseñarte a calcular esos cortantes, porque son con los que vas a aprender a diseñar elementos, ya sea de concreto o ya sea de acero. El chiste es que, pues va a depender del tipo de estructuración, porque esto, si nosotros queremos ver y es un cuadradito, la losa va a distribuir la carga en triángulos y pues ya siendo más prácticos y más realistas, pues las cargas ya no serían así como cualquier tipo, ¿no? Ya estaremos hablando de que la carga se distribuye en triángulos de este estilo. Pero ¿qué otra configuración puedo tener? A lo mejor mi estructura no estaba siendo representada como si fuera pues un cuadrado, ¿no? Que a lo mejor fuera más bien un rectángulo, que tuviera así mi estructura, pero que a lo mejor el otro marco fuera más largo. Lo que tendría entonces es que analizar, pues sí, mis dos marcos que son los que tienen una longitud más chica, pero ahora tendría que analizar los otros dos marcos que fueran con longitudes más grandes. Y ahora la carga ya no se distribuiría como rectángulos, como triángulos. Ustedes ya sabrían que aquí se distribuirían en forma de trapecios y la carga que se analizaría en los marcos más largos sería un trapecio y la carga de los marcos más chicos sí serían triángulos. Y digo, estos casos son cuando no analizamos con elementos finitos. Son los casos más simples, los que se conocen como áreas tributarias. Pero a lo mejor mi estructura se va complicando un poco más en cuanto a la bajada de cargas, que podría ser algo como de este estilo. Pensemos en el marco anterior. Tenemos mi marco en esta crujía, pero las crujías del otro sentido son más largas. Entonces, yo para librar, pues mucho claro, por decirlo así, digo, en esta materia no nos abordaremos al diseño, es puramente explotar el análisis estructural de otros tipos de elementos, pero a lo mejor ya alguien le puso aquí vigas secundarias y lo que ocasionaría esto es que las vigas redistribuirían la carga de esta forma, es decir, en forma de rectángulos, y ya no estaríamos viendo ni siquiera trapecios o triángulos, ya estaríamos viendo esto, ¿no? ¿Y esto en qué repercute en mi análisis? En que, pues vamos a tener, dibujé una, dos, tres y cuatro vigas secundarias, que son estas que tengo aquí, van a tener su respectiva carga, y como tienen su respectiva carga, pues tienen sus respectivas reacciones, que son las que les estoy dibujando. Y a lo mejor por algún proceso constructivo lograste que no se transfirieran momentos, ¿no? Entonces lo que vas a transferir únicamente son cargas. ¿Y qué es lo que vas a tener? Pues primeramente vas a tener tu marco aquí, por decir algo, ¿no? O sea, es un ejemplo, puedes tener otros, inclusive estos marcos de aquí puede que no estén otorgando rigidez y, y pues de hecho digamos que si no otorgan rigidez, ¿no? Entonces pues también se van a llevar carga de la losa. Entonces tendrías pues dos vigas que contemplar extras. Y esas vigas que contemplas extras, pues igual van a tener cierta carga sobre ella. Y como tienen cierta carga sobre ella, de igual forma, pues tienen reacciones. Y esas reacciones son las que tú vas a transmitir a los marcos que tienen una longitud que estamos estableciendo aquí. Entonces tendríamos este marco aquí y
el otro marco aquí. Y pues estas reacciones que están aquí se transmitirán, como ustedes ya vieron en anteriores cursos, a, pues a mi estructura, ¿no? Ya sea del marco de un lado y mi marco del otro lado. Y a su vez puede que, por decir algo, también estés analizando el propio peso que tiene la viga, pero a lo mejor por algún plano arquitectónico, tú tienes aquí otro marco que se conecta y a lo mejor como aquí no hay vigas secundarias, pues ya tendrías que analizar otro trapecio y puede ser que a lo mejor pues aquí vaya a haber otra carga puntual, que sea la de este nodo de aquí, pero también ya tendrías que estar analizando, no, perdón, esa carga puntual iría aquí, pero también tendrías que estar cargando con las áreas tributarias de aquí, y pues y podemos tener varias configuraciones, ¿no? Entonces, ¿por qué quieres explicar esto? Porque a lo mejor yo les puedo poner que resuelvan como ejercicio, pues algo así, por decirles algo, y pues a lo mejor será muy exagerado que digan, ah, pero a ver, ¿por qué puede tener pues trapecios y aparte cargas puntuales y además pues aquí más cargas puntuales, pero también aquí tengo mis cargas laterales y etcétera, ¿no? Es por este tipo de cosas, ¿no? Porque pues tenemos que manejarnos por bajadas de cargas. Les repito, tanto estos casos que estamos viendo aquí como estos de aquí son si no analizamos por áreas tributarias y nos vamos a los elementos finitos, pero esos ya son temas que nosotros no vamos a tratar aquí, pero que actualmente están teniendo más importancia hoy en día en ingeniería práctica. Pero consideramos que es importante que ustedes tengan estas nociones, dado que si ustedes no tienen como, inclusive a la fecha que estoy grabando esto, acaba de pasar el simposio de México a través de los sismos, y muchos ingenieros con años y años de la práctica, pues hacen hincapié en que las nuevas generaciones que serían la mía, unas anteriores a la mía y la de ustedes y generaciones posteriores a las de ustedes, pues hacen hincapié en que nosotros ya no tenemos el criterio y nos adaptamos a lo que diga el software. Entonces, este tipo de materias, pues trata de que tengan un poco más de criterio de cómo es que funciona un software. Digo, un software ya no va a analizar a lo mejor de este estilo que vamos en el curso, pero nos va a dar un criterio pues particular, ¿no? Uno que les puedo decir en este momento es que a lo mejor y por decir algo, tendremos un marco así y a lo mejor aquí hay un muro de cortante y ante el efecto de cargas sísmicas podremos observar que la reacción horizontal donde está el muro será mayor que las reacciones horizontales donde no esté. Y también podremos ver que si tenemos un marco que tiene contraventeos, por decirte algo así, notaremos que los momentos de las vigas y los momentos de las columnas disminuirán cuando haya presencia de contraventeos, a diferencia de si no los hubiera. Y además de que pues disminuyen los momentos, también los desplazamientos laterales van a verse disminuidos. ¿Y a qué me refiero con desplazamientos laterales? A que a lo mejor este marco pues puede que ante cargas laterales se deforme así, y puede que ese desplazamiento lateral que estamos contabilizando aquí se disminuya ante la presencia de contraventeos, ¿no? Entonces, pues son cosas como las que tenemos que ir checando, ¿no? A ver, tengo un muro de cortante, que en ETAPS esto es un pier,
Y yo lo que esperaría es que mi cortante a nivel de base sea mayor que los cortantes que haya por columnas. Pero a lo mejor y tú ves que tu cortante horizontal de aquí es menor que los cortantes que hay aquí. A lo mejor y puedes ver que hay algo raro o a lo mejor puede que no, dependiendo de cómo configuraste tu modelo. O a lo mejor estás analizando la estructura que tenemos aquí y puede que hayas anexado contraventeos y tu desplazamiento sea mayor que si no los tuviera, ¿no? Entonces, de lo que se trata este curso no es de hacerte un experto manipulando software, pero sí de que tengas un poco más de criterios. De hecho, es como lo que muchos ingenieros de la práctica con años de experiencia nos han enfatizado, a que sí están bien los softwares, pero es una herramienta de análisis, porque el diseño, pues no hay que dejárselo 100% al software, ¿no? Y pues son cosas que viene el simposio, ¿no? Y pues me pareció interesante compartirlo porque pues de hecho eso está grabando un día después de que acabó y pues sí es como el enfoque que siento que le podemos abordar un poco. Pero bueno, ya después de este paréntesis enorme que me aventé, pues ya no nos resta más que, o bueno, para seguir con el análisis, pues yo les he hablado de lo que se llama coordenadas locales y otra cosa que se llama coordenadas globales. Para ello, pensemos en una estructura como si fuera el marco de una nave industrial. A lo mejor y nosotros podemos ver que las columnas se ven de este estilo, digo, exagerando, y a lo mejor las vigas se ven de un estilo como parecido a este. O bueno, soy malo dibujando, pero... O sea, imaginen que a nivel de línea y tienen algo así, ¿no? Y las secciones, pues son secciones sí, pero que varían con el peralte, ¿no? Entonces, puede que tú veas así tu viga y digas, ah, bueno, pues es una sección prismática, ¿no? Pero realmente no, porque ahora puede que el otro perfil se vea así. Entonces, pues la sección ya es variable, ¿no? Y esto es lo que yo quería representar en este marco de aquí. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que el método matricial ya es muy conveniente cuando tenemos elementos de este estilo, porque a lo mejor con el método clásico, bueno, no es a lo mejor, con el método clásico sí puedes resolver este tipo de estructuras, pero te complicas un poco más. Entonces, si por ejemplo la carga estuviera distribuida así, lo que se hace para el método matricial es de igual forma lo que ya les había dicho. Dividimos nuestra estructura en varios elementos y cada una de estas estructuras tiene sus respectivos desplazamientos horizontales que le estoy dibujando aquí. Tiene sus desplazamientos verticales y pues de igual forma tiene sus rotaciones. No, aquí ya me equivoqué. Una disculpa. Las vigas no se ven así los desplazamientos. Tenemos nuestras vigas así y pues los desplazamientos horizontales tienen que ser perpendiculares o bueno, tienen que ser paralelos al elemento. Y los desplazamientos verticales tendrán que ser perpendiculares a mi elemento. Y pues las rotaciones no obedecen a si es perpendicular o paralelo, simplemente son rotaciones. Y bueno, estas son las coordenadas coordenadas locales.
Pero aquí el problema es, bueno, a ver, ¿cómo voy a ensamblar un desplazamiento que esté horizontal con un desplazamiento que no lo esté? ¿Qué tendría que hacer? Como veremos en posteriores videos, tendremos que hacer uso de algo que se conoce como matrices de transformación. Pero esto sí es como, pues, la idea de por qué nos ayuda el planteamiento matricial. Porque únicamente con una operación, que es tener una matriz T transpuesta por una matriz de rigidez local, por una matriz transpuesta, que diga por una matriz de transformación que no está transpuesta, es decir, que no lleva la T aquí, pues eso me permite conocer la matriz de rigidez local, ya sea de mi viga o sea de mi columna. Y ahora sí, con esta transformación, yo puedo proyectar los desplazamientos a un plano como de este estilo, tanto de un lado como de otro. Y aquí vean que eso me permite sumar los coeficientes de las matrices de rigideces locales en este nodo de aquí, en este nodo de aquí y en este nodo de aquí. Y entonces esos grados, que son los globales, son los que me representan mi estructura. Por ejemplo, aquí tendríamos un desplazamiento, aquí tendríamos otro, aquí tendríamos las rotaciones, y lo mismo para este nodo que comparten las vigas. Y como podemos ver, son 9 coordenadas generalizadas. La estructura que se formaría aquí sería de 9 grados de libertad. Es decir, la matriz global sería de tamaño 9 por 9. Y bueno, con esto, pues vemos una aplicación de lo que son las coordenadas locales y globales. Digo, sí fue una explicación muy somera, pero particularmente, pues no conviene aunar más en este video porque pues haría un poco tardado y recuerden que es netamente una introducción. Pero bueno, entonces, ¿para qué podemos aprovechar el método de la rigidez matricial? Podemos resolver vigas, podemos resolver armaduras, podemos resolver marcos e inclusive podríamos resolver arcos u otros tipos de elementos. Pero particularmente en este curso no veremos arcos y no veremos otro tipo de elementos. ¿Y esto por qué? Porque las vigas que analizaremos pueden ser secciones que sean prismáticas, pueden ser secciones que a lo mejor cambien en la altura de los elementos, que se vean secciones de ese estilo, o inclusive podemos asignar secciones donde cambien tanto las bases como las alturas. Es decir, aquí podríamos tener una H1, pero aquí acabaríamos con una H2. Aquí tendríamos una base 1, pero a lo mejor aquí acabaríamos con una base 2, ¿no? Y esto pues son todos los tipos de vigas que podemos ver, que como pueden observar, pues esto conlleva un tipo de matriz de rigidez local, esta te llevaría otro tipo de matriz de rigidez local, y esta llevaría su propia matriz de rigidez local, a fin de que si nosotros tuviéramos una viga como de este estilo, que fuera una viga continua, pues a lo mejor lo que ocurre aquí es que si nosotros, por decirlo así, extruimos nuestro modelo, tendríamos, supongan ustedes que mi viga así, conectada a una viga que no cambia ni en base ni altura, y después vuelve a cambiar, ¿no? Entonces, tendremos que ver dos conceptos antes de ensamblar y de resolver una sola viga, que podría ser esta, ¿no? Las armaduras, pues de igual forma, nos van a ayudar a resolver marcos. ¿Y esto por qué? Comenzaremos viendo vigas, si es que podemos ajustarnos a eso y el ingeniero Marcos no dice otra cosa, porque digo, esto lo estoy grabando antes de que inicie el semestre, pero yo particularmente prefiero iniciar con vigas, porque si nosotros decimos que no tienes carga axial, pues únicamente tendríamos que contemplar rotaciones aquí, aquí
aquí y aquí. Y si esta viga la posicionamos en el plano cartesiano, pues vemos que los grados de libertad de cada elemento, o las coordenadas locales, que son estas de aquí, coinciden perfectamente con las coordenadas globales que están aquí. Entonces, repito, estas son las coordenadas locales y estas son las coordenadas globales. ¿Y por qué después de vigas pasamos a armaduras? Esto tiene una razón, pues que yo particularmente fue como yo aprendí el método de rigideces. Y eso se debe a que, aquí, una disculpa, y esto se debe a que las armaduras, si ustedes recordarán, pues podríamos tener algo de este estilo, ¿no? Por decirles algo, ¿no? Entonces, pues, aunque los desplazamientos horizontales y verticales coincidan con los grados de libertad globales, que son estos de aquí, pues vemos que los elementos inclinados, grados de libertades locales, ya no coincidirán con los grados de libertades globales. Entonces, aquí ya tendríamos que hacer lo que les dije de la matriz de transformación transpuesta por la matriz de rigidez local, por la matriz de transformación, y eso me va a permitir llevar de los grados de libertad locales a los grados de libertad globales. Aquí me faltó una D. Y ya que sepamos aplicar esta ecuación que les estoy encerrando, es importante, ya podremos aunar en los marcos, porque los marcos los podemos tener de varios tipos. Podemos tener, pues, marcos de sección prismática, es decir, no soy bueno dibujando, pero que tengamos algo así, por decirles algo. Podremos tener marcos de sección variable, como podría ser algo así. Déjenme las ingenio a ver si puedo. A ver si puedo, creo que sí. Que vemos que las secciones son variables. También podemos tener, pues, marcos con contraventeos, que pueden ser este de aquí, y a lo mejor aquí se anexan los contraventeos. Pero no habría problema, porque los contraventeos son, para fines de practicidad, elementos tipo armadura, y pues un marco es la unión de elementos tipo viga, ¿no? Solo que, pues, como tienen ciertas, o bueno, hay que hacer eso que les dije de multiplicar algo por la matriz local y por multiplicar algo, y eso se convierte en un marco, ¿no? Pero vemos que también los marcos pueden ser sección variable, y dentro de la sección variable, pues es teoría de vigas, ¿no? Inclusive podríamos tener casos más, ¿cómo decir así? Pues que requieran más combinaciones de casos, como lo podrían ser el tener mi marco de sección variable, pero a lo mejor este marco de sección variable, para librar grandes claros, es necesario adosarle una armadura aquí, ¿no? Y a lo mejor esta armadura de aquí ya descansa sobre un marco, y esto nos va a permitir que lo que esté en color rojo lo analicemos como teoría, como armadura, y lo que esté en color azul lo analicemos como si fueran vigas. Y pues eso es un marco, y el marco nos permite, pues, combinar más sistemas estructurales. ¿Y qué más podríamos abordar en este curso en dado caso de que no nos viéramos, pues, justos de tiempo? Porque recuerden que, pues, este es el primer semestre que la UNAM, el Politécnico, la UAM, la UAM y otras escuelas inician en línea. Pues no sabemos cómo se vayan a poner las cosas después, pero en dado caso de que haya oportunidad, pues ya no veríamos marcos de este estilo, ¿no? Y ya no, o sea, no importa si son sección variables, tienen contraventos o no. Lo que me importa
es lo que hay a nivel de apoyo. Porque a lo mejor si da tiempo, podríamos ver. Perdón, y otra cosa antes de que siga avanzando. Si consideramos marcos y estos tienen muros de cortante, pues aunque sea un muro de cortante, para los casos que vamos a ver en este curso, el muro de cortante, pues es un tipo especial de elemento tipo viga que lo demostraremos más adelante. Pero bueno, nos quedamos en las condiciones de apoyo. Perdón por todos esos cambios de pantalla que está viendo, pero pues es Paint, entonces es la opción más cómoda que yo me adapté para darles este curso. Pero pues yo me quedé en que a mí me va a interesar lo que hay a nivel de apoyo, porque a lo mejor si nos da tiempo, repito, no importa si es sección prismática, si tiene contraventeo, si es sección variable, pues veremos la forma de que a lo mejor ya no sean apoyos pues empotrados, apoyos móviles, apoyos fijos, sino que veamos ya nuestras estructuras sobre resortes. Y estas estructuras sobre resortes, pues aunque no representan la realidad como tal, es un artificio que se ocupa en los modelos estructurales para representar la iteración sobre estructura. Que como repito, igual, ese simposio a mí sí me gustó, el de México de todos los sismos. Sí criticaron mucho que hiciéramos esto, pero casi dijeron que hasta que tuviéramos mejores instrumentaciones y otras cosas, pues ya no había de otra, ¿no? Bueno, el chiste es que tenemos, tenemos estas condiciones de apoyo y a lo mejor también podríamos analizar los marcos, donde puede que sí, que en un soporte, o bueno, que en un apoyo sí sea un empotramiento, pero a lo mejor analizar la condición cuando pues se asiente verticalmente o se desplace lateralmente o inclusive pues sufra una rotación, también los podríamos analizar. Y todo lo que hemos hablado se puede analizar a partir del planteamiento matricial, es decir, la matriz de rigidez por un vector de desplazamientos sea igual a un vector de fuerzas. Y todo lo que hemos estado hablando está contenido en esta simple ecuación con matrices y vectores. A partir de esta ecuación que encerré con un rectángulo, vamos a desarrollar todo el curso y particularizar en los diferentes casos. Como les repito, son vigas, marcos y armaduras. Pero ya llevamos pues casi 48 minutos, entonces pues les podría seguir hablando de teoría y teoría, pero como, como son los primeros videos y es la primera semana y pues demás cosas que se han juntado, pues yo prefiero dejar hasta aquí este video y en otros videos pues ya abordar la teoría como tal en vez de la introducción, que como podemos ver pues sí fue una introducción pues un poco larga, ya ha superado los 48 minutos, pero creo que bastante enriquecedora y fructífera para hacer los primeros pasos de este curso. Y bueno, sin más por el momento, pues reciban otro cordial saludo de vuelta y no quiero sonar como youtuber, pero ya nos andaremos viendo en otro video.